Mundo Ejecutivo presenta. Bienvenido a AVE Valor Estratégico. Hoy estamos aquí conversando con dos grandes ejecutivos de Wunderman Thompson, una gran agencia que trabaja en México, una agencia global, parte del grupo WPP. Y continuamos la conversación que empezamos la semana pasada con Agustín Rodríguez. Él es Chief Executive Officer de Wunderman Thompson, y Aníbal Cortés, que es Chief Strategy Officer de la misma agencia. Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de nuestra conversación. Nos quedamos muy prendidos con este asunto. Solo para recordarles que Agustín es fan del Cruz Azul, Aníbal es fan de los Rayados, ya son más mexicanos que el mole, y que llevan más de 15 años trabajando para conectar a las marcas con las audiencias mexicanas. Me gustaría arrancar esta segunda parte de nuestra conversación hablando acerca de los retos que nos trajo la pandemia. Nos dio un sacudidón, 2 años con restricciones al movimiento, al contacto entre las personas. Cambió además los retos para las agencias, porque hacer comunicación en medio de la pandemia pues trajo sus retos en la producción, en la planeación, incluso diría yo hasta en la comunicación con los clientes. ¿Qué le pasó al ecosistema de la comunicación y digamos, a la categoría en la que hace negocios Wunderman Thompson en estos 2 años de pandemia? Mira, yo creo que fue un periodo, además de lo que hemos vivido todos a nivel personal y demás, creo que fue un periodo de mucho aprendizaje. Creo que fue un periodo en el que se ha repensado y se ha puesto a análisis un montón de temas que quizá como sociedad incluso veníamos aceptando casi de manera automática, a todo el auge ya conocido de la transformación digital y demás, y procesos que en nuestro caso muchos anunciantes ya venían llevando adelante, pero que definitivamente se aceleraron con la pandemia. Yo agregaría que fue un periodo en el que hemos aprendido a escuchar, ¿no? Me parece que nos ha pasado a nosotros como compañía con nuestro talento, nos ha pasado como sociedad a las marcas empezar a escuchar qué le pasa a la gente, tener otro tipo de empatía, que también ha sido un componente muy importante. Un nuevo etos para hacer comunicación publicitaria. Completamente. Me parece que marca un antes y un después y va mucho más allá de lo meramente comercial, ¿no? En lo cual también obviamente vemos un impacto con todo el auge de lo que tiene que ver con el comercio electrónico y las diferentes maneras en las que las marcas han empezado a contactarse y a comunicarse con sus consumidores, donde creo que todavía hay una oportunidad enorme, sobre todo para aquellas marcas a las que la pandemia las encontró sin haber estado listas, ¿no? Me parece predigitales, digamos. Completamente. Me parece que hay un mundo, como se dice, pre-pandemia y post-pandemia, y específicamente en nuestra industria, en lo que tiene que ver con el uso de la tecnología y el comercio electrónico, hay una oportunidad enorme. En ese sentido nosotros sentimos que también, hablando comercialmente, me parece que compañías como la nuestra tienen oportunidades bien interesantes para agregar valor en la industria y en clientes que, como decías recién, están acelerando todo lo que tiene que ver con sus procesos de transformación digital y de llevar a sus consumidores a consumir por la vía electrónica, ¿no? De acuerdo. Resolver una doble disrupción, Aníbal, la disrupción digital y la disrupción pandémica. ¿Qué nos podrías decir tú de hacer comunicación en este contexto? No, totalmente. Yo diría, a ver, lo que se vivió en términos emocionales, ¿no? Aburrimiento, ansiedad, incertidumbre, encierro. ¿Cómo se contrarresta? ¿No? ¿Cómo entran las marcas, digamos, a ayudar desde esa lógica y de esa dinámica? ¿Cómo se aprovecha la tecnología para justo ir resolviendo, digamos, esos temas? Nosotros desde Wunderman Thompson también estamos trabajando y presentamos, digamos, un estudio reciente de tendencia, Future 100, que por primera vez aterriza en LATAM, ¿no? Y eso está interesante de empezar a mirar, ¿Dónde lo podemos consultar? Lo podemos consultar, ¿Es accesible digamos, para todas y todos? Por supuesto, y lo vamos a compartir y va a aparecer, digamos, ahorita lo van a ver ahí en la pantallita. Totalmente. ¿Dónde ir a consultar ese estudio? Pero hay muchas cosas ahí interesantes, ¿no? Cómo se tratan temas diversos, cómo el metaverso, ¿no? Que si bien hoy día empieza recién a construirse y empezamos recién a observarlo, nos va a dar una oportunidad de contrarrestar ese aburrimiento y poder entretenernos de una forma distintiva, donde las marcas, digamos, tienen un protagonismo, donde empiezan a pasar cosas diferentes, ¿no? Una relación comercial, pero también de entretenimiento. Pero aparecen otras que también, digamos, tienen que ver con el mundo de la inclusión y cómo a través de la distancia pudimos ser más inclusivos y aceptar algunas nuevas condiciones. Entonces esas tendencias las empezamos a ver, digamos, a que empiezan a vivir, a aterrizar, ¿no? Todo este mundo de la criptomoneda, de la criptomanía, los NFTs, ¿no? Por supuesto, son
son novedades que van a ser interesantes para el usuario. Entonces, se viene un mundo donde nosotros con la tecnología, con las verticales de negocio que tenemos, con los especialistas que digamos que están presentes siempre en Gunderman Thompson, la verdad que tenemos mucho para dar y construir alrededor de todo eso, y aplicado a la gente común, a la gente normal también, digamos, ¿no? Entonces, unir marcas, generar, digamos, esta revolución y evolución y poder aterrizarlo de la manera más certera y precisa con las audiencias, que es lo más importante. No, y también, perdona, adelante. algo para agregar es que nosotros desde nuestro lugar de player importante dentro de lo que es la industria, tenemos también la responsabilidad de acercar a los clientes a todo esto que está pasando. Por eso estudios como el que comentaba Aníbal, o por eso también ecosistemas como el que nosotros mismos en la agencia proponemos. Este estudio que él contaba lo presentamos dentro del metaverso de Gunderman Thompson, invitando a prospectos, a clientes, a colaboradores mismos. Hemos tenido reuniones regionales. Y los clientes hicieron sus avatares para estar presentes una ahí. Experiencia muy, ¡qué increíble! Muy eso está. Digo, perdón, nada más, me parece que eso es una muestra de que sí es cierto esto que decías hace un rato, Agustín, de que una de sus ventajas como agencia es justamente su juventud, en términos de traer la vanguardia de lo que hoy está siendo relevante, no viejos modelos, digamos, de conexión con audiencias. Absolutamente, sí. Me parece que tiene que ver un poco también con la consistencia que tenemos que ofrecer como compañía, ¿no? En términos de nuestro portafolio de servicios, de cómo nos movemos, del valor que agregamos y el compromiso que tenemos con el resultado de negocio de nuestros clientes, ¿no? Miren, yo vengo de la industria de investigación de mercados y nunca había escuchado la presentación de un estudio en el metaverso, un concepto, por cierto, que desarrolló Neil Stephenson en una novela de 1992 que se llama Snow Crash. El metaverso y el avatar fueron de los primeros textos, digamos, en traernos una novela del neopunk o del cyberpunk, ¿no? Depende cómo lo veas. Me gusta mucho que se atrevan a hacer eso, porque además yo sé que cuando una agencia tiene que presentarle a sus clientes su propuesta de valor, es un momento muy delicado, es un upfront en el que tú tienes que tener todo bajo control. Meterle tanta tecnología requiere, digamos, un esfuerzo por apostarle al futuro, ¿no? Me parece arriesgado y valiente de su parte. La verdad que son buenas experiencias, me parece que es una manera tangible de que los clientes vean la oportunidad y el pool de oportunidades que las marcas pueden tener en este ecosistema, ¿no? Antes de ayer estaba leyendo que Wendy's en Estados Unidos compró su primer terreno también en Decentraland y abrieron su tienda en el metaverso. Nosotros mismos el año pasado con Duracell tuvimos un proyecto bien interesante llevando Duracell al metaverso a través de la activación del lanzamiento de la nueva batería de Duracell en el ecosistema de Fortnite, el videojuego más popular, en una idea que ya seguramente se verá más en el mercado, pero una idea que creo que resume muy bien la esencia de nuestro producto en términos de conjugar creatividad relevante, entendimiento de audiencia, uso de data, escalabilidad con tecnología y sobre todo capitalizar plataformas existentes y sumamente importantes para las audiencias, como en este caso Fortnite y todo lo que es el ecosistema de gaming, ¿no? Increíble, además creo que fundamental para conectar con audiencias jóvenes. Ya se nos acabó otra vez el tiempo, pero me gustaría cerrar esta última parte de esta conversación con ustedes, Agustín, Aníbal, hablando un poco de lo que hoy las marcas tienen el reto de conectar con audiencias. Entonces, pensando en un takeaway, en algo que se puedan llevar quienes nos están viendo aquí en Mundo Ejecutivo, respecto a qué recomendaciones hoy le pueden hacer a un gerente de marca, a una gerente de marca que quiere conectar finalmente a sus audiencias, a sus targets con su propuesta de valor. ¿Qué pudieran decirnos, digamos, para que nos lo llevemos de reflexión como ahora sí que emitido desde los grandes cerebros estratégicos de Gunderman Thompson? Desde mi perspectiva, lo que es crítico es que las marcas conozcan en profundidad a sus consumidores. Hoy, como te decía anteriormente, creo que es una época en la que las marcas tienen la posibilidad, los consumidores van dejando huella conforme van avanzando, tenemos mucha información y el uso responsable y ético de esa información creo que habilita a las marcas a generar experiencias que sean realmente relevantes, memorables y sobre todo que generen valor para sus consumidores. En esa conexión seguramente va a haber muy buenas oportunidades para las marcas. Estás diciéndome, Agustín, básicamente hay que poner al consumidor en el centro, entenderlo muy bien y además atenderlo con comunicación, pero también con un asunto ético. Me gusta mucho. Aníbal. Sí, digo que se acerquen a nosotros, a Gunderman Thompson sería la primera recomendación. Muy bien. Porque atrás de la ahí hay expertos que los pueden ayudar. Definitivamente, creo que esa es lo que marca una diferencia, ¿no? Tenemos tecnología, tenemos servicios, tenemos todo lo que se trata de entender, ¿no? Con toda la precisión a nuestros usuarios, ¿sí? Lo dijo Agustín, de manera responsable, pero sobre todo, la verdad que también hay un equipo humano que trata, digamos, y trabaja sobre esta tecnología, que me parece que es el que hace también la diferencia.
Buenísimo, un gran equipo de expertos que son capaces de conectar a tus audiencias con tus marcas. Así que, Agustín, Aníbal, un enorme placer conversar con ustedes el día de hoy en estos dos programas para platicar un poquito de la perspectiva de Gunderman Thompson, de Agustín, de Aníbal, acerca de los retos de la comunicación en este mundo transpandémico, transdigital, que estamos enfrentando con muchas transiciones. Muchísimas gracias por venir aquí a conversar con nosotros a AVE Valor Estratégico. Muchas gracias por la invitación y te esperamos en el metaverso. Bueno, nos vemos en el metaverso. Totalmente, muchas gracias. Y sigan aquí en AVE Valor Estratégico con las conversaciones que tendrán mis queridos Sergio López y Rosario Zavala. Seguimos aquí. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con todas y con todos ustedes. Es un privilegio seguir charlando con nuestro querido amigo Pepe Becker. Podemos seguir aquí horas y horas, tenemos muchas historias que contar. Pero bueno, creo que las reflexiones han sido muy importantes alrededor del mundo de la comunicación, el marketing, la publicidad, pero sobre todo los negocios. Hablábamos del sector empresarial, ¿no? Este es un sector de empresarios. Absolutamente. ¿No? Entonces, en este sentido, ¿cuál es la responsabilidad de un empresario de esta industria? ¿Cuáles son las grandes responsabilidades que tienen? Y esto nos va a llevar finalmente a este tema del EFI, ¿no? Que pues, lo que premia son los resultados, ¿no? Sí. Pero hablando de la industria, los que tenemos el privilegio de estar en la dirección de compañías de comunicación, tenemos tres responsabilidades. La responsabilidad número uno es con los anunciantes. ¿Por qué razón? Porque cuando nos contratan a nosotros no solo nos contratan para pensar y ejecutar, sino para poder cuidar sus marcas. Entonces, cuando te están dando la responsabilidad de una marca, tú tienes que revolverla con la misma responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, no solamente de resultados, sino también de responsabilidad legal, responsabilidad ejecutiva. ¿Por qué razón? Porque hoy, y todo el mundo lo sabemos, puedes tener una marca que tenga 50 años de reputación y la matas en un día. Ese es el tema. La segunda responsabilidad la tenemos con los empleados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestro trabajo es que la gente pueda mantenerse a sí misma y a sus familias a partir de lo que ganan en la compañía. Y tercero, lo tenemos con nuestros accionistas en una compañía, o los socios o los dueños. ¿Por qué? Porque también tiene que haber un retorno de negocio por el esfuerzo y la responsabilidad que implica. Yo siempre digo que los negocios funcionan cuando los tres factores, el cliente, los empleados o los colaboradores, como los queramos, y los directores de un negocio, a todos les va bien. No le puede ir bien a uno y a otro no. Los negocios pierden el equilibrio cuando a un cliente le va muy bien, pero a la gente que trabaja en tu compañía no le va tan bien. El negocio pierde el equilibrio cuando a la gente que trabaja le va muy bien, pero a tus marcas no le va muy bien. El negocio pierde equilibrio cuando a las marcas no le va tan bien, a la gente que trabaja no le va tan bien, pero a los dueños le va muy bien. Entonces, me parece que mantener ese equilibrio es lo que te hace una buena empresa. Y me parece que ahí es donde está el diálogo que tenemos que tener con los empresarios que nos depositan la confianza. Yo siempre digo que tenemos que cambiar el diálogo, tenemos que cambiar la mesa de discusión. Es decir, estar discutiendo con procurement de una hora hombre, de cuánto vale, una hora hombre de quién. Yo siempre digo esto, ¿no? Messi juega 90 minutos al fútbol y le pagan 40 millones de euros. Yo juego 90 minutos y me pagan, no me dejan ni entrar a jugar. Se trata de qué es lo que haces tú en esos 90 minutos. Se tiene que pagar el efecto que produce un gran trabajo, no el tiempo que llevó a elaborarlas. Pero necesitamos también posicionarnos, a los que trabajamos en la industria de la comunicación, como empresarios, para que del otro lado también te vean como un empresario. ¿Sí? Y dejar de pensar
que tenemos que pedir, por favor, tener o que se pague el valor real que están trabajando las compañías. Claro. Es decir, que esa frase de que es que hay mucha gente que lo puede hacer, pues que lo hagan entonces. Claro. ¿Me explico? Sí. Si hay mucha gente que lo puede hacer por la mitad, y bueno, hay mucha gente que también puede comprar productos y servicios por la mitad, ¿eh? Sí, claro. Y nos contratan para que esos clientes o productos convenzamos que los compren a través de nosotros o nos prefieran a nosotros. Por eso es una discusión que vale la pena tenerla sin tapujos, sin incomodidades. Y me parece que cuando tú te cuentas con empresas inteligentes, siempre el resultado de una discusión es inteligente. Sí, pues estoy de acuerdo. Siempre es inteligente. Entonces es ahí donde entra el binomio entre cliente y compañía. Sí, yo creo que aquí hay 3 elementos importantes de lo que estás señalando. Primero, es importante señalar que marca no solamente son las marcas comerciales. No, claro que no. Hay muchas instituciones hoy no lucrativas, organizaciones que están buscando un retorno de inversión, y el retorno de inversión quizá no es económico, quizá es cambiar al mundo, ¿no? Claro. Pero marca también porque hay ese tabú, pensar que se puede invertir, los que van a invertir son las marcas y las grandes empresas que tienen mucho dinero. Yo creo que se democratizó el mundo. Se democratizaron las oportunidades. Hoy con el mundo digital no es un asunto de presupuesto, es un asunto de inteligencia y de ganas de hacer y de contratar un socio, un partner, que es un empresario, una empresa, en donde 2 empresas están buscando lo mismo, lograr resultados extraordinarios, ¿no? Sí, pero ¿sabes una cosa? Que ahí sí podemos estar discutiendo de una manera sabrosa este tema. Claro. Cuando dices, no es un tema de presupuesto, dependiendo, porque cada categoría tiene un ticket de entrada de cuánto vale o cuánto cuesta posicionar tu marca en esa categoría. Obvio que cuando alguien tiene un modelo de negocio que no tiene grandes competidores y es un B2B, puedes hacerlo de una manera. Claro. Pero cuando tienes un producto de consumo masivo es muy diferente a eso. ¿Me explico? Entonces, me parece que hay que entender el costo de la categoría, la inversión en la categoría, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, entender que a medida que los clientes y los productos crecen, vas a necesitar mayor inversión. Claro. O por lo menos manejarla de una manera muy diferente. Y me parece que lo rico que tiene una empresa con gente que le gusta el negocio, como me gusta a mí, es que podemos hablar de negocio. Claro. Sí, explico, quizá ¿no? me expresé mal. El tema es tener el presupuesto. Claro. Es decir, Sí, no es sí, que sí, no sí. tengas presupuesto, por supuesto, porque sin dinero no hay gasolina, ¿no? Claro, Yo sí, creo sí. que cualquier organización y cualquier empresa que desee generar valor para su organización, marca, empresa, negocio, etcétera, pues tiene que invertirle. La inversión es justamente eso, es apostarle, poner recursos para generar un efecto positivo, un resultado Pero extraordinario. también nosotros de este lado tenemos que entender que no solamente nos encargamos del marketing y la comunicación, nos encargamos del negocio. ¿Y qué significa esto? Y darte un ejemplo muy sencillo. Si tú estás trabajando para una compañía que importa productos y el tipo de cambio se eleva, automáticamente le pegó a la compañía, aunque no haya hecho nada. Claro. Me parece que es donde tú tienes que entrar tu proactividad y decirle, oye, el tipo de cambio te está pegando o no, sí, me está pegando porque bajamos la utilidad. Perfecto, tenemos que hacer esto. Necesitan socios de negocio, los clientes en términos, pero no en las famosas socios de negocio que ya se usó 500 veces. Socios de negocio significa levantarte todos los días temprano, ver qué está pasando con las categorías de tus clientes, leer yo el otro día dije en una plática que di, levanten las manos quién lee las noticias de finanzas todos los días. Nadie levantó la mano. No, tú, pero en una universidad de comunicación. No, bueno, sí, no. Y yo digo, pero ustedes quieren ser mercadólogos si no leen finanzas. Entonces, ¿qué quieren hacer? Les dije. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Leer las finanzas todas las mañanas, te vas a enterar qué está sucediendo con el mercado y dónde están jugando tus clientes. ¿Me explico? Sí. Cuando entra un competidor nuevo al mercado, tienes que decir, oye, va a pasar esto, ¿qué podemos hacer? Claro. Y es ahí donde entra el valor estratégico que tiene un equipo. No quiero hablar de agencias ni de creativos. El valor estratégico de alguien que se nota que le importa tu negocio. Escucha, te voy a decir. Sí. Yo siempre digo que al final de cuentas lo que compra un cliente es la confianza de saber que tiene un tipo al lado que le interesa su negocio. Sí, porque además también la gente compra confianza, ¿no? Es todo. Las marcas es confianza. Es todo, es confianza. No. Y yo creo que también detrás de este vínculo,
Lo que tiene que desarrollarse es un pensamiento estratégico, o es una capacidad de análisis, de diagnóstico, de entendimiento del contexto de negocio, del contexto social, del contexto político, del contexto económico. Una empresa que está asociada con una agencia, con una empresa que va a desarrollar sus propuestas de valor, debe entender este contexto social, económico, político, de la marca, la competencia, de tu propio producto, pero también la capacidad de entender a quiénes le va a hablar, quién es la audiencia, en dónde está, claro, dónde la encuentra, ¿no? Sí, pero acabas de decir una cosa. Yo creo que a veces nosotros también somos culpables de nuestros propios posicionamientos que hemos creado en la industria. Claro. ¿Sí? La palabra creativo se la apropió la industria de la publicidad. Y no se la apropió, sino que hasta le puso niveles, ¿no? Sí. Creativo, creativo asociado, creativo, creativo de grupo. Y date cuenta que cuando hablas de creatividad, parece que la creatividad es de un sector. La creatividad tiene que estar 100% líquida, transversal en lo que hagas en la vida. Sí. ¿Me explico? No, llegó el creativo y cuando no crea que es pensativo. Claro. Y ahí es donde entra la parte, llegaron los estrategas, estratégicos. ¿Qué significa ser estratégico? Sí. ¿Me explico? ¿Qué significa? No, entonces me parece que nosotros tenemos que dejar de estar enamorados de los títulos de nuestras tarjetas de presentación, ya no se usan más, y estar más enamorados de los proyectos. Estoy de acuerdo. Entonces, a mí cuando me preguntan, Pepe, ¿y tú qué puesto tienes? No sé, yo el único puesto que tuve en la vida fue redactor. Y el resto, soy un trabajador del mundo de la comunicación, ¿me explico? Y a medida que conozco, por ejemplo, ahora, ¿qué me está pasando con JIC, con Llorente y Cuenca? ¿No sabes lo que estoy aprendiendo con estos chicos? Claro. Está el nuevo director de JIC América en México, que se llama David González. Es uno de los mejores creativos que yo he visto en mucho tiempo, David. Claro, la creatividad no es exclusiva del que hace... Pero ese tipo como creativo claro, es un tipo que realmente piensa bien. Y dice, este tipo piensa bien. Y yo quiero estar cerca de la gente que piensa bien. Claro. En EFI estamos premiando el wow creativo no como tradicionalmente lo conocemos del mensaje. El wow creativo puede venir en la parte estratégica, en la parte del insight, etcétera. Yo creo que aquí tenemos otro largo camino de análisis, de plática, de charla, de profundizar. Pero bueno, se nos acabó nuevamente el tiempo, rapidísimo. Y pues agradecerte, Pepe. No, al la contrario. verdad, siempre ha sido una delicia escucharte. Y solamente una reflexión te dejo, porque me gustó la palabra wow creativo. No te olvides nunca que sorprender a alguien en este mundo donde la gente ya no se sorprende nada es muy difícil, ¿eh? Claro. Antes era mucho más fácil hacer creatividad. Cómo ser relevante en un mundo donde estamos saturados de contenido, de Claro. información y de atención. Antes creabas una historia y la hacías pública y todo el mundo decía, qué interesante. Hoy sorprender a alguien, Es más difícil. no difícil, es prácticamente imposible sorprender a alguien. Ese es el gran reto. Exactamente. Pues muy bien, Pepe. Gracias, querido Me Sergio. quedo con un mensaje importante tuyo. Hay que enamorarse de la solución, no del problema. Es Lo correcto. dijiste de otra manera, Sí, pero sí. yo lo traduzco. Hay que enamorarse de la solución, no de los problemas. Estamos yendo de gente que sabe diagnosticar, pero nadie tiene la solución. Ese es el tema, ¿no? Sí, pues muy bien, mi querido Bueno. Pepe. Gracias, querida audiencia, también Gracias por a todos. estar con nosotros. Compartir también este breve espacio, esta reflexión que creo que nos invita a seguir reflexionando, pero sobre todo a actuar con congruencia. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a Dios. En esta edición de la revista Mundo Ejecutivo, Giovanni Medina nos habla de la importancia del litio y la trascendencia histórica que indica la posible nacionalización de este recurso mineral. Además, el ranking de las 80 aseguradoras más importantes de México, nuevas tendencias en consultas médicas a distancia, información, reportajes y suplementos. En la revista Mundo Ejecutivo. Consulta el ejemplar completo en nuestro sitio web o descárgalo en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas que siguen esta transmisión. Yo soy Rosario Zavala, soy presidenta del Comité de Igualdad e Inclusión en AVE y como siempre en todas mis transmisiones me encuentro muy feliz y en particular porque hoy tengo aquí conmigo a Mariana de Pina. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de que estés en este espacio. Gracias por invitarme, me encanta hablar de este tema. Muchas gracias. Voy a presentarte con la audiencia para que sepan. Pues Mariana es una luchadora social, definitivamente, abanderando siempre los temas de diversidad, equidad e inclusión. Y en su actual empresa, que es McCann Worldwide Group,
es co-líder del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión. Y es muy importante porque desde 2018 pues has abanderado mucho más esta causa y la has llevado no solo al nivel interior dentro de la organización, dentro de Macán, sino que también buscando que eso trascienda, que eso es lo más importante. Y pues bueno, Macán ha recibido distintas certificaciones, de las cuales me gustaría pues que nos vayas platicando un poquito. Claro. Y lo primero, siempre se nos acercan distintas organizaciones de muchos tamaños. ¿Cómo se empieza un comité? Es una pregunta muy interesante porque creo que siempre estamos tentados a empezar como desde afuera, ¿sabes? O sea, sobre todo nosotros que nos dedicamos a publicidad, lo primero que piensas es, voy a hacer una campaña increíble en donde tenga personas LGBT, en donde tenga personas que se vean distintas y tal, lo cual evidentemente es un objetivo, ¿no? O sea, que hay que buscar sin duda. Sin embargo, no es muy difícil llegar a eso si no tienes las bases primero, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos, todo vino de un esfuerzo regional. Macán a nivel global tiene un compromiso súper fuerte con el tema, ¿no? Entonces, Singleton Beato es nuestra Chief Diversity Officer global, es una mujer espectacular con muchísimo conocimiento, ¿no? Entonces, también tenemos como una estructura que nos ayuda y es una filosofía, ¿no? Que compartimos como personas. De ahí bajo hacia la región, Fernando Fascioli, que justo está moviéndose, ¿no? A Europa y a otras regiones, pero que presidió Latinoamérica mucho tiempo, firmó un convenio con ONU Mujeres y entonces originalmente el comité nació como un Women's Leadership Council, ¿no? El tema de las mujeres en la industria publicitaria, pues sabemos que hay una deuda, ¿no? De hace mucho tiempo. Entonces empezó por ahí, que me parecía que pues era un tema, ¿no? Como prioritario en su momento, y empezó muy teniendo conversaciones internas, ¿no? O sea, porque yo creo firmemente que primero hay que empezar por nosotros como personas, sin duda, ¿no? O sea, para mí este camino ha sido de una evolución personal impresionante, ¿no? O sea, yo veo lo que pensaba hace 5 o 6 años y digo, híjole, ¿no? O sea, tenía muchísimo que aprender y tenía un montón de sesgos, ¿no? Entonces creo que empieza por nosotros, pero también empieza por entender dónde estamos parados, justo porque en Macán creemos muchísimo en este tema y lo queremos hacer bien, ¿no? Entonces, lo primero que pasó fue que hicimos como un diagnóstico de dónde estaba el tema, cómo estaba configurada nuestra estructura, desde cosas, por ejemplo, como el comité ejecutivo, ¿no? Ahora, 4 años después, es un comité ejecutivo mitad hombres y mitad mujeres. En ese momento no existía, ¿no? Había líderes mujeres en la agencia, pero no necesariamente eran parte del comité, ¿no? O sea, había como ciertas oportunidades y entonces empezamos trabajando en eso y como al año nació la comisión LGBT, ¿no? Porque pues también es una, no me gusta decirle comunidad porque siento que aísla, ¿no? Desde la palabra, pero es un grupo de personas que tampoco han tenido o hemos tenido como el espacio y la representación, y lo que decidimos fue unir fuerzas, ¿no? O sea, al final yo creo que este modelo de mujeres trabajando por mujeres tampoco funciona, ¿sabes? Porque no somos solamente nosotras, o sea, hay muchas cosas a nuestro alrededor, empezando por los mismos hombres que necesitan entender las mismas cosas que nosotras, que también se merecen el mismo acceso a herramientas, a información, a capacitación. Entonces lo que hicimos fue unir los equipos y entonces junto con Joan Frías, que es el otro líder del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, empezamos a trabajar mucho. Ya que empezamos con esa parte, pues literal, empezamos tocando lo más básico, ¿no? O sea, entendiendo cuál es la situación de las mujeres en México, por ejemplo. En su momento tuvimos a Berta Angulo, que nos dio una conferencia. Eso creo que ha sido un acierto. Siempre nos hemos acercado a externos. Entonces, Macán tiene la alianza con ONU Mujeres y entonces fuimos con ellos a entender por dónde, ¿no? O sea, nos dieron conferencias como muy, no quiero decir básicas como en el sentido negativo, pero como muy de bases, ¿no? Es que es el ABC. Tal cual. Como ¿no? decías, somos personas que traemos sesgos y que el primer paso es la conciencia. Exactamente. Y en la conciencia está el cambio y si no sucede la conciencia,
no hay forma. Puedes avanzar. Exacto. Pero pues sí, partíamos de nosotros no sabemos, ¿no? Entonces vayamos con ONU Mujeres a entender por dónde podemos empezar. Después hicimos una capacitación súper interesante de la que todo el mundo se acuerda todavía para líderes creativos, líderes de cuentas y líderes de planeación estratégica sobre cómo generar comunicación libre de sesgos de género. Y esa capacitación fue interesante porque no partimos de cómo hacer un comercial inclusivo, ¿no? O sea, partimos de qué es ser inclusivo, qué es diversidad. Analizamos cosas, por ejemplo, como el 95% de las calles en México tienen el nombre de un hombre. ¿Dónde están las mujeres? ¿No? O sea, las mujeres no tienen espacios en muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces, creo que eso nos ayudó como a ir llegando a otras cosas. Y después, a través de un cliente nuestro que nos invitó a participar, entramos a la primera certificación de Human Rights Campaign. Y creo que eso, junto con el tema de Ranking Par, se han vuelto en los pilares que nos han ayudado a entender por dónde. Sería como muy ególatra, ¿no? De nuestra parte decir, teníamos una estrategia diseñada. La verdad es que fuimos entendiendo en el camino y fuimos escuchando lo que los expertos que ya tienen un camino avanzado nos dijeron, ¿no? Entonces, tanto Human Rights Campaign como Ranking Par lo que hacen es un análisis con un nivel de profundidad impresionante, ¿no? Entonces revisan cómo reclutas, cómo están escritos tus posteos o tus comunicados de reclutamiento, cómo está tu estructura a nivel directivo, en segunda línea, en mandos operativos, ¿no? En los diferentes departamentos de apoyo, cómo están redactadas tus políticas, qué tan fácil es el acceso a políticas de denuncia, de acoso, de lo que sea, qué pasa con tus comités internos, cómo están configurados, cómo es tu producto hacia el exterior, qué tipo de cosas tienes como de ciudadanía corporativa, ¿no? Entonces, gracias a eso, hemos podido ir cambiando un montón de cosas que primero nos cambiaron como empresa y como cultura y como grupo, y después, entonces, empezamos a ver un producto creativo distinto, porque primero nos capacitamos nosotros, primero aprendimos internamente, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Ya estamos por cerrar este espacio, Mariana. Es una pena que pase tan rápido el tiempo. Sin embargo, creo que me gustaría que cerraras brevemente con la audiencia por qué sí hacer estos esfuerzos. Yo algún momento fui a un curso de Hyper Island, que se los recomiendo, si algún día tienen la oportunidad, háganlo, y la presentación de 3 días abrió diciendo, el mundo no necesita más profesionales, el mundo necesita mejores personas en puestos profesionales que puedan hacer una diferencia, ¿no? Y yo los invito a que piensen en qué están contribuyendo, ¿no? O sea, ya no tenemos chance de no hacer un negocio responsable, ya no tenemos chance de ser líderes que no son conscientes, ya no tenemos chance de ser personas que no se han trabajado. Entonces, pónganse primero ustedes, piensen en el impacto que tiene su trabajo allá afuera y pues inviertan mucho, ¿no? En esa parte personal, porque todo lo demás se va a acomodar y nos surge, ¿no? Como industria esa responsabilidad, así que los invito a eso. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a ti. Me encantó tenerte aquí. Creo que me quedo con un mensaje muy poderoso que diste, seamos mejores personas, porque eso lo vamos a reflejar en cualquier trabajo en el que estemos. Así es que, bueno, espero esta conversación les haya inspirado tanto como lo hizo conmigo. Gracias, Mariana, y gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión.